Nancy Guthrie llevaba menos de 24 horas desaparecida cuando el departamento del sheriff del condado de Pima asignó a su caso al equipo que iba a investigarlo. Ese equipo llegó a la casa de las Catalina Foothills en Tucson, procesó la escena, tomó decisiones que en las siguientes semanas definirían el rumbo completo de la investigación más importante de Arizona en una década. Y según una fuente con conocimiento directo de lo que ocurrió en esas primeras horas, una fuente que habló con el corresponsal senior de News Nation, Brian Entin, en una entrevista exclusiva a cambio de anonimato para proteger su empleo, ninguno de los investigadores que llegaron a esa casa esa mañana era un detective de homicidios experimentado. Las personas que estaban en la escena no eran detectives de homicidios con trayectoria, no tenían mucha experiencia en homicidios en ese momento, incluyendo al supervisor, quien, según lo que entiendo, nunca había investigado un homicidio antes de ser instalado como supervisor de la unidad de homicidios. Nunca. Esa palabra es la que cambia todo. No poca experiencia, no experiencia limitada. Nunca había investigado un homicidio. El hombre a cargo de supervisar a los detectives que procesaron la escena del crimen de Nancy Guthrie, que tomaron decisiones sobre qué evidencia preservar, que establecieron la línea de tiempo inicial del caso, ese hombre llegó a ese puesto sin haber completado personalmente ni una sola investigación de homicidio en su carrera, y cuando Entin le preguntó a su fuente cómo era posible que algo así ocurriera, la respuesta fue directa y sin adornos. Tienes decisiones tomadas por personas que instalan amigos y personas que pueden hacer cosas por ellos, en lugar de personas que están ahí por mérito y que pueden hacer el trabajo correctamente. Amigos, no los mejores, no los más experimentados, los amigos del sheriff. Fox News Digital fue más allá en sus propios reportes del 2 de abril, con información de dos fuentes separadas que cuantificaron exactamente cuán inexperimentado era ese equipo. Solo un detective tenía más de 3 años en la unidad de homicidios al momento del secuestro de Guthrie. Los otros 5 tenían menos de 2. El sargento que los supervisaba había sido puesto a cargo de la unidad con solo 6 meses de experiencia como sargento y antes de haber trabajado personalmente en ningún caso de homicidio. Hubo otro detective con menos de un año de experiencia que fue transferido fuera durante la investigación, uno con más de 3 años, 5 con menos de 2, un supervisor que nunca había trabajado un homicidio. Ese era el equipo que el condado de Pima envió a la escena de lo que resultaría ser uno de los secuestros más complejos y mediáticamente expuestos de la historia reciente de Arizona. Y hay algo más que esas mismas fuentes de Fox News Digital revelaron, algo que hace que el cuadro completo sea todavía más oscuro. Al menos 2 detectives de homicidios experimentados ya habían sido relegados antes del 1 de febrero porque no eran favorecidos por el equipo de liderazgo de Nanos, 2 personas con experiencia real, enviadas a la división de casos fríos, no porque sus habilidades no fueran necesarias, sino porque no eran amigos del sheriff. Uno de esos detectives experimentados fue eventualmente traído de regreso a la investigación de Guthrie después de que el caso entró en una fase de fuerza de tarea en febrero. Pero para entonces, el daño de las primeras semanas ya estaba hecho. ¿Qué daño? La fuente de News Nation lo describió de esta manera. La inexperiencia llevó a decisiones tomadas en los primeros días de la investigación que han dejado el caso sin resolver hasta hoy. No dijo cuáles fueron esas decisiones específicas, no porque no las supiera, sino porque revelarlas podría identificarlo. Pero hay decisiones del periodo inicial de la investigación que ya son conocidas públicamente y que adquieren un peso completamente diferente cuando se procesan a través de la lente de lo que la fuente reveló esta semana. La escena del crimen fue liberada demasiado pronto. Reporteros fotografiaron gotas de sangre antes de que el procesamiento forense estuviera completo. El propio Nanos lo admitió semanas después en conferencia de prensa. Un detector de experiencia en la escena habría sabido que esa escena no se libera hasta que el laboratorio de respuesta de evidencia del FBI dice que está lista. No el sheriff local, el FBI.
El piloto de la avioneta de búsqueda y rescate de alta tecnología del condado de Pima fue reasignado a patrulla regular antes de la desaparición de Nancy, según el sindicato de diputados del condado. Lo que significa que cuando Nancy desapareció y el equipo necesitó esa avioneta en las primeras horas críticas, el hombre que sabía cómo pilotarla no estaba disponible porque Nanos había tomado la decisión de moverlo. 3 horas en un caso de secuestro son una eternidad. Y si esa avioneta tardó más en desplegarse porque el piloto había sido reasignado por decisión del sheriff, esas horas no se recuperan. El sindicato de diputados fue específico sobre la gravedad de esa decisión. En una investigación de secuestro, donde cada minuto que pasa después de que la víctima desaparece reduce las probabilidades de encontrarla con vida, no tener esa avioneta lista desde el primer momento fue una falla que ningún comunicado oficial podía deshacer. Y hay algo que la fuente le dijo a Entin que va directo a la cultura del miedo que existe dentro del departamento del sheriff del condado de Pima bajo el liderazgo de Nanos. Tienes que entender que él aterroriza a todo el departamento y pone como ejemplo a cualquiera que sea percibido como desleal. Sé que eso suena hiperbólico. No lo es. No lo es. Esas 3 palabras finales son las más reveladoras de toda la entrevista, porque son las palabras de alguien que está hablando con News Nation a cambio de anonimato precisamente porque tiene miedo de lo que le puede pasar si su identidad se revela. Un empleado de la institución que investiga la desaparición de Nancy Guthrie tiene miedo de hablar públicamente sobre lo que sabe. Tiene miedo del hombre que dirige esa institución. Y ese clima de miedo no es solo el contexto de esta revelación, es parte de la explicación de por qué la investigación llegó a donde llegó. El sindicato de diputados del condado de Pima, la organización que representa a más de 300 agentes que trabajan bajo las órdenes de Nanos, emitió una declaración esta semana después de un voto de no confianza unánime. 241 miembros votaron por la opción no confianza y renuncia. 0 votaron por confianza y continúa. 65 se abstuvieron. El sheriff Nanos debería renunciar de inmediato para restaurar la confianza, la responsabilidad y la efectividad operativa al departamento del sheriff del condado de Pima, dijo la declaración del sindicato. Restaurar. Esa palabra implica que la confianza ya no existe, que la responsabilidad ya no existe, que la efectividad operativa ya no existe. Y ese es el departamento al que se le encargó encontrar a Nancy Guthrie. El exfiscal Matt Murphy lo sintetizó desde afuera del sistema con la brutalidad de alguien que ha procesado miles de casos criminales. Llamó a la investigación un circo, no una investigación imperfecta, un circo. Y dijo que la familia Guthrie merece mucho más que lo que ha recibido. Mientras tanto, la Junta de Supervisores del Condado de Pima contrató asesoría legal externa para orientarse sobre cómo responder a las alegaciones de que Nanos mintió bajo juramento en una deposición. En esa deposición, cuando le preguntaron si había sido suspendido durante su carrera policial, Nanos respondió que no. Los registros del Departamento de Policía del Paso muestran 8 suspensiones separadas. La Junta planea citar a Nanos a una audiencia donde tendrá que responder preguntas. Ese proceso está activo. Y Nanos, frente a todo esto, dijo a una estación de radio de Tucson algo que sus propias fuentes describen como profundamente fuera de contacto con la realidad. Quiero que la comunidad y el público entiendan que yo no soy el investigador principal en absoluto en este caso. No soy el investigador principal. 2 meses después de aparecer en todas las pantallas de televisión del país. Después de dar múltiples entrevistas a NBC, Fox News y CBS sobre los detalles de la investigación, después de nombrar a la familia como descartada, después de describir el ADN, después de confirmar el jammer de Wi-Fi como posibilidad, después de decir absolutamente cuando le preguntaron si el sospechoso podría atacar de nuevo. No soy el investigador principal. La fuente que habló con Entin también envió un mensaje directo a Savannah Guthrie a través de la entrevista. Cuando Entin le preguntó qué le diría el departamento del sheriff a Savannah, la fuente respondió: solo para explicarle a Savannah que solo porque tengamos un liderazgo incompetente no significa que no nos importe, que no queremos que Nancy regrese a casa de manera segura. Estamos completamente con ella y con su familia en esto. Incompetente. La fuente que trabaja dentro de la institución que investiga la desaparición de Nancy
Usó esa palabra para describir el liderazgo de esa investigación, no un crítico externo. No un analista de televisión, alguien adentro, y en ese contexto Savannah Guthrie regresará al aire el próximo lunes 6 de abril, más de 2 meses después de que su madre desapareciera, sin respuestas, sin sospechoso nombrado, con la investigación más importante de su vida en manos de un departamento que su propio personal describe como liderado por alguien que instala amigos en lugar de expertos. No puedo volver e intentar ser algo que no soy, dijo Savannah en su entrevista con Hoda Kotb. Pero no puedo no volver porque es mi familia. Creo que es parte de mi propósito ahora, parte de mi propósito ahora. Las palabras de una hija que encontró una razón para volver al trabajo, aunque el trabajo no puede devolverle lo que más importa. Nancy Guthrie lleva 63 días sin llegar a casa. El sospechoso sigue libre y la investigación que debía encontrarlo fue asignada desde el primer día a personas que nunca habían trabajado un homicidio. Si tienes información, llama ahora. 1-800-CALL-FBI o en tipsfbi.gov, anónimo, en efectivo.